Y siempre, bueno, cada época del año tiene sus particularidades, ¿sí? Y vamos a recibir aquí, de hecho ya la tenemos en piso, a Giselle Becaglia, que es médica neurocirujana, y nos ha venido a visitar. ¿Cómo está, Giselle? Buen día. Hola Edu, ¿cómo va? Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, y te lo decía recién antes de salir al aire, es que es una médica neurocirujana, o sea que es, digamos, esta especialidad, ¿sí? De ser neurocirujana. ¿Y por qué has decidido estudiar? Bien, bueno, los médicos neurocirujanos nos dedicamos a todo lo que son las patologías de cerebro y de columna que tengan una implicancia quirúrgica. Esa es la diferencia con la neurología. Muchos pacientes nos consultan a nosotros pensando que somos neurólogos clínicos o que previamente tuvimos que hacer la especialidad de neurología. Mucha gente piensa eso, pero en realidad no. Nosotros somos cirujanos, operamos todo lo que tiene que ver con el cerebro y con toda la extensión de la columna, que también eso es algo que mucha gente no sabe, que la columna es territorio del neurocirujano. A veces se piensa que es de otra especialidad, pero no nos olvidemos que la columna está atravesada en todo su centro por médula y por nervios, y todo eso pertenece a nuestra especialidad. Así que la neurocirugía es eso. Bien, ¿y es muy compleja la especialidad o no tanto? Mira, es una pregunta un poco amplia, porque en realidad la medicina es compleja. La neurocirugía tiene precisión, pero como toda cirugía, quiero decir, ¿no? Hasta la cirugía del dedo gordo tiene precisión, la neurocirugía la tiene. Es una especialidad muy poco buscada, tal vez, cuando nosotros decidimos hacerla. Pero bueno, junto con anestesia son las dos especialidades que tienen mayor cantidad de años de formación. Son 5 años después de lo que es la medicina general. Así que bueno, sí, tiene toda una complejidad, tiene todo un desarrollo técnico que uno hace durante 5 años y durante toda la vida de cirujanos, Claro. ¿no? Y aquí particularmente en Chivilcoy, ¿dónde te venís desempeñando? En Chivilcoy yo trabajo acá en el hospital municipal. Nosotros somos 2 neurocirujanos, estoy yo y está el doctor Julio Sosa, así que en realidad trabajamos en equipo, trabajamos juntos. En el hospital hacemos guardias, hacemos atención a los pacientes y después en la parte privada hacemos consultorio. Yo estoy en Centro Médico Santa María y bueno, hacemos cirugías en el ámbito privado también. Bueno, te consulto, ¿no? Digamos, ¿qué es mayormente lo que atendés en consultorio? ¿Pacientes de qué características? Mira, en consultorio hay una variante de consultas que muchas veces no tienen que ver netamente con mi especialidad. Nosotros tenemos consultas de neurología, muchas, ¿sí? Por ejemplo, la típica consulta, me duele la cabeza, no puedo dormir. Tenemos hasta consultas de psiquiatría, estoy ansioso, me siento triste, estoy deprimido, ¿sí? Tenemos mucha de esa consulta, que mucha se aborda y mucha se deriva, ¿sí? Y después tenemos la consulta netamente de neurocirugía, que en general viene derivada por otro especialista. Por ejemplo, el paciente que tiene un tumor cerebral, el paciente con hernia de disco. Bueno, por supuesto, las urgencias que están por fuera del consultorio son todas neuroquirúrgicas. En el hospital tenemos mucho traumatismo de cráneo. Claro, eso te iba a preguntar. Mucho ACV. Bueno, hay mucha patología quirúrgica, pero es de urgencia. Claro, sí, el traumatismo de cráneo te lo iba a preguntar si ustedes también se ocupaban de esta clase de intervenciones, ¿no? Sí, muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, viene tras un siniestro vial, un accidente de tránsito. Sí, nosotros decimos que nuestra, entre comillas, temporada más fuerte es el verano, justamente por los accidentes en moto. Claro. No es que en el invierno no los haya, hay también. Sí, pero salen menos la gente en moto. Ahora en el verano es una explosión, ¿no? Sí, Realmente. Tenemos mucho accidente en moto, mucho accidente en ruta, mucho caído de altura, por ejemplo, también hay. Y bueno, y traumatismo de cráneo, ahora hay bastantes riñas callejeras también, que no las veníamos viendo, pero las hay. Y traumatismo de cráneo vemos muchísimo y se opera muchísimo. Más que nada desde más o menos septiembre a marzo tenemos bastante cirugía de eso. Y en ese caso, cuando viene en urgencia, ¿todo es operable? ¿O entre lo que es traumatismo o hay que evaluar antes de...? No, mira, cuando uno habla de traumatismo de cráneo, en realidad la definición técnica de traumatismo de cráneo es el golpe en la cabeza. Nada más que nosotros lo llamamos traumatismo de cráneo, ¿sí? Pero para la audiencia general es un golpe en la cabeza, que puede ser leve, como puede ser te golpeaste con una alacena en tu casa, puede ser moderado, puede ser un golpe fuerte, pero que vos todavía estás consciente, está todo bien. O puede ser un traumatismo grave, que te lleve directamente al coma
y que tal vez eso sí haya que operarlo. Todos los traumatismos se observan y se controlan, así sean los leves o así sean los graves, pero los graves, por supuesto, requieren una terapia intensiva y la mayoría de las veces cirugías. O sea, vuelvo, ¿no? Digo, en lo que son los tiempos. Digo, tienen que ver los tiempos, digo, si es grave, Sí. a veces hay que intervenir rápidamente, Sí. automáticamente, como para salvarle la vida o tratar de salvarle la vida al paciente. Si es leve, moderado, ya por ahí te da un tiempo de Sí. estudio antes de intervenir. Por supuesto, los traumatismos graves son pacientes que ya están intubados, que están en un estado de coma y que están en un estado premortem muchas veces. Entonces nosotros llegamos y les explicamos a la familia que el sentido es salvar la vida de la persona. Realmente lo que nosotros hacemos es eso. Cuando nosotros descomprimimos, cuando nosotros evacuamos hematomas, el sentido es salvar la vida. Y realmente eso, desafortunadamente, está pasando bastante seguido. O sea que tienen que estar alertas ustedes constantemente, Sí. digo, como profesionales. Por supuesto. No sabés en qué momento Sí. vas a tener que salir a trabajar, ¿no? Tal cual, eso sí. Y digamos, y para llegar ya, digamos, a lo que es la parte de la cirugía o de la neurocirugía, saquemos estas urgencias. Sí. Digo, ¿hay toda una evaluación o cómo puede llegar, digamos, en consultorio, te pregunto, Sí. con una derivación? ¿Cómo se llega, digamos, programada? Mira, ¿Cuáles son los síntomas estos que nos estabas refiriendo? Mira, hay mucha patología tumoral cerebral, que puede ser tumores primarios del cerebro o pueden ser metástasis cerebrales. El paciente que llega con metástasis cerebrales ya conoce que tiene un tumor primario en otro lado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una mujer en cáncer de mama que está en tratamiento y que de pronto empieza con alguna sintomatología como dolor de cabeza, primer episodio de convulsiones. Eso es común para cualquier tumor cerebral. Cuando el paciente hace, por ejemplo, su primer episodio convulsivo, nosotros tenemos que pedir una resonancia pensando en que por ahí no haya un tumor que esté tocando la corteza cerebral y que le esté generando esa convulsión, ¿sí? Tumores cerebrales es algo muy frecuente que nosotros vemos en consultorio por derivación. Y después encontramos algunas cositas como hallazgos, que nosotros le decimos. La puerta de entrada suele ser el dolor de cabeza. Es el paciente que te dice, hola, vengo porque no doy más del dolor de cabeza. Y de ahí se abre un abanico de posibilidades. Esto puede ser una cefalea tensional, porque estás nervioso, porque tenés estrés, porque tenés una migraña. O esto puede ser un aneurisma cerebral, que es una patología muy grave. O puede ser un tumor cerebral. Pueden ser un montón de cosas. Y de ahí es donde nosotros hacemos esta diferencia de esto se opera y esto no se opera. Claro. Ahora, a ver, mucho técnicamente no te puedo hablar, pero sí te puedo decir que el estrés, el cansancio, repercute en la cabeza, ¿no? Automáticamente empezás a sentir dolor de cabeza. Sí, sabes que el estrés, que es una palabra que se usó muchísimo, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? En medicina la utilizamos muchísimo y a veces el paciente se enoja un poco porque dice, siempre me dicen que el problema mío es el estrés. Bueno, el estrés es algo que existe, es algo crónico, es algo que neurobiológicamente hablando se origina en el sistema nervioso, esa es la realidad, el estrés se origina en el sistema nervioso. Nosotros tenemos en la cabeza un botoncito rojo que yo le digo que se llama amígdala cerebelosa, que cuando se enciende eso uno entra en modo supervivencia. Y ahí es donde se desata toda esta catarata de estrés, ¿no? Y todos los cambios de conducta que tenemos con el estrés. Porque no es solamente esto de que uno dice en la frase hecha estoy estresado, no. A ver, tenés problemas para pensar, tenés problemas para dormir, tenés problemas para relacionarte, tenés angustia, te sentís sudoroso, tenés taquicardia, todo eso es estrés. Bueno, todo eso se origina en el sistema nervioso. Claro. Sí, bueno, ¿obedecerá también a la vorágine de vida que se lleva? Por supuesto que sí. Llega un momento en que el cortisol, que es la gran hormona del estrés, está en picos tan altos que por más que uno quiera no se puede bajar. Entonces, viste que hay gente que te dice, o por lo menos a mí me dice, me voy de vacaciones y sigo estresado. Entonces no sé qué más hacer para el estrés. Bueno, sí, es que seguís estresado porque esa hormona sigue altísima, Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. No es porque ya pisaste la playa. no, Ya tiene está. que ver con un montón de otras cosas. Por eso hoy en día el estrés nosotros lo tenemos que tratar y lo tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando de una pavada, ¿no? O sea, un dolorcito de cabeza, ¿no? Sí. Que antes, por ahí, ¿qué hacíamos? Concurríamos a la farmacia Sí. o al negocio de barrio, no, Sí. no vamos a engañarnos tampoco, Sí. y comprábamos algún medicamento esto de venta libre Sí. como para que se nos pase. O sea, hoy es un
llamado de atención. Por Si supuesto. es constante, es un llamado de atención. Sí, el dolor de cabeza es como el gran fusible que nosotros tenemos y que nosotros evaluamos en el paciente porque decimos, esto puede llegar a ser la ventana de un montón de cosas. Entonces yo siempre les recomiendo que no vayan a la farmacia, que no consuman medicación de venta libre, porque además uno no sabe si esa medicación es para uno, ¿no? Porque nosotros los médicos, ¿qué hacemos? Evaluamos todas las patologías que vos tenés, todos los remedios que vos tomás y vemos cuál es el que mejor se adapta a vos. Entonces, yo sugiero eso, que frente a cualquier dolor de cabeza, no importa si ustedes piensan que es un dolor de cabeza porque están nerviosos, hay que consultar, hay que hacer estudios complementarios. Bueno, vos sos joven, pero hoy se avanzó mucho en este aspecto, estimo, ¿no? Sí. Digo, en cuanto a los tratamientos, las posibilidades hoy que deben tener ustedes también como profesionales de poder mandar a hacer algún análisis, ¿sí? Algún estudio. Recién estabas hablando también de estudios justamente, y bueno, para poder determinar fehacientemente qué tiene la persona. Sí, realmente un paciente no se puede ir de nuestro consultorio sin estudios complementarios porque... ¿Esto qué incluye, por ejemplo? Esto incluye desde un análisis de rutina, que yo les pido a todos los pacientes, un análisis de rutina, dentro de los cuales también les pido un perfil vitamínico, que esto también se implementó hace pocos años, vitamina B12, súper importante para lo que es el sistema nervioso, vitamina D, calcio, fósforo, magnesio, son cosas que pedimos siempre. En personas jóvenes y sexualmente activas, yo siempre les pido como protocolo una vez al año, serologías, ¿sí? HIV, sífilis, hepatitis B, son cosas que nosotros pedimos. Saliendo de lo que son los laboratorios, pedimos tomografías, depende de lo que querramos ver. La tomografía nos sirve para ver la patología más aguda. Por ejemplo, si yo quiero saber si vos tenés un sangrado o si tenés una ACV, te voy a pedir una tomografía. Si yo quiero ver si vos tenés alguna lesión más específica, como por ejemplo un tumor o un aneurisma cerebral, te voy a pedir una resonancia. Y si quiero ir un poquito más, te puedo pedir una angioresonancia, que es para ver la circulación cerebral. Lo mismo pasa en la columna. En la columna nosotros pedimos muchísima resonancia. Y gracias a Dios, nosotros acá en Chivilcoy tenemos buenos resonadores, así que el paciente se lo puede hacer también acá, lo cual también está buenísimo. Sí. Y después pedimos estudios específicos como electroencefalogramas, electrosmiogramas, que son ya para patologías más específicas, digamos. Bien. Y el tema de la columna, por ejemplo. Sí, Está conectada a nuestro cerebro, viene por ahí, sí. posturas, malas posturas, digo, ¿por dónde pueden venir los inconvenientes o también vienen de acá arriba? Mirá, tiene que ver más con una cuestión mecánica, que es lo que vos contás, esto de la postura. Mala postura y malas fuerzas, la verdad que tenemos todos. Yo tengo pacientes con hernias de disco quirúrgicas desde los 20 años, que a uno le llama la atención, pero están, hasta, por supuesto, edades súper avanzadas. La columna, a medida que uno va avanzando en los años, empieza un fenómeno degenerativo que se llama artrosis, ¿sí? Que no es una patología la artrosis, es el envejecimiento de los huesos, ¿sí? En este caso, el envejecimiento de la columna. Esa artrosis va a determinar que tus discos se empiecen a deformar y que vos puedas llegar a terminar con una hernia de disco. Claro. No es lo mismo, tal vez, el trabajo que haces vos o que hago yo, que por ahí estamos un poco más sentados, al trabajo, por ejemplo, de un albañil, el trabajo de un personal doméstico, ¿sí? El trabajo de un futbolista, de una persona que hace deporte, que tiene otro impacto en la columna, ¿no? Entonces uno también tiene que ser más cuidadoso con ese tipo de personas donde son más propensos a tener patologías de columna. Sí, por supuesto. Ahora te digo que en nuestro trabajo que hacemos por ahí más sentados, Sí. cuando vamos a hacer alguna actividad, Sí, lo sentimos. lo sentimos. Sí. Ese impacto pasás Sí. de 0 a 100 en un ratito y... Eso es totalmente real. Ahora, y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, terminás de hacer tu trabajo de oficina. Sí. Y no sé, querés ir al gimnasio o hacer alguna actividad deportiva o Sí. artística, lo que sea. ¿Qué hacemos como para no sufrir ese impacto, no? Porque no es que salimos Claro, sí, sí. No, de 0 a 100, viste, pasar... No recomiendo esto de 0 a 100 porque vamos a tener lesiones innecesarias. Mira, yo lo que les recomiendo siempre a los pacientes que no suelen hacer actividad física es... A mí me gusta mucho el pilates, me gusta muchísimo el pilates. Me parece que es un deporte que pueden hacer los hombres, las mujeres y de todas las edades. El pilates en cama es muy bueno. Me gusta mucho el yoga para quienes por ahí buscan algo un poquito como para bajar, ¿no? Esta cuestión de meditar y todo esto está muy bueno. Y el deporte que para mí es por excelencia el más completo es la natación, pero entiendo que a mucha gente no le gusta y entiendo que a mucha gente tampoco sabe nadar. Entonces la natación a veces queda media relegada por falta de interés, digamos, ¿no?
Pero el pilates es algo que anda muy bien. Sí, es verdad lo que decís. Bueno, el tema de natación viene por esa falta de interés o de costumbre, o por ahí llega a muchas vidas Sí, cuando aparece una rehabilitación, por supuesto. por ejemplo. Por supuesto. Pero no como un deporte, o como una práctica, digamos, sistemática, ¿no? Tal cual, tal cual. Para lo que es rehabilitación, sobre todo, por ejemplo, rehabilitación de columna, en un posoperatorio de columna, o, por ejemplo, rehabilitación en pacientes que hayan tenido traumatismos de cráneo severos, ¿no? Que uno los manda a hacer una rehabilitación, la natación es excelente. Es excelente, es un deporte muy completo. Hay personas que se han recuperado, ¿sí?, de traumatismos de cráneos severos, graves. No sé, ¿ustedes, digamos, como profesionales después se ocupan de la rehabilitación? ¿De cómo ir rehabilitando o ya pasa a manos de otro profesional, digamos? Nosotros lo que hacemos es acompañarlos. Ahora que lo mencionaste, digo, te lo pregunto, ¿no? Sí, está bien. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos hasta que se retiran los puntos, ¿sí?, de la cirugía, que principalmente es más o menos entre los 12 y 15 días después de la cirugía. Y ahí se los deriva a centros de rehabilitación. Bien. Que también, por suerte, en Chivilcoy tenemos lugares muy buenos, profesionales muy buenos. Se hace una rehabilitación que se llama integral. El nombre completo sería rehabilitación neurológica integral. Se les explica al paciente que no es que uno va a un kinesiólogo y se acuesta en una camilla y le hacen masajes o le pone una lámpara. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver como si fuera con un mini gimnasio adaptado a las posibilidades del paciente, donde se trabaja la parte motriz y donde se trabaja toda la parte cognitiva también del paciente. Porque un traumatismo de cráneo no es solamente lo motriz, es después lo cognitivo. Entonces todo eso se trabaja y se habla de secuelas, porque el paciente, lógico, te pregunta, ¿cuáles son las secuelas que me van a quedar? Bueno, se habla de secuelas cuando vos hiciste un año de rehabilitación y yo te vuelvo a evaluar, ¿sí? Vos saliste de la terapia intensiva hoy, yo no te puedo hablar de secuelas, porque te falta toda la rehabilitación. Claro. Hablamos el año que viene, cuando vos hagas un año de rehabilitación, vemos las secuelas que te quedaron. Pero la rehabilitación es fundamental. Bien, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Aunque bueno, por ahí ya sí volvemos a lo que decías al principio de la charla. Pasa a otro terreno por ahí Sí. de neurología, psicología, Sí, ya sí. es otra cuestión que ustedes ya hicieron su trabajo, Tal digamos, cual. que es obviamente la parte de neurocirugía. ¿Le damos importancia o no le damos mucha importancia a nuestro cerebro? O sea, la importancia que realmente tiene. Porque por ahí no lo vemos, a diferencia de otras partes del cuerpo que vemos. Sí, mira ¿no? qué buena pregunta, ¿no? Es real esto. No se le da mucha importancia. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que cuando una persona tiene una ACV, por ejemplo, está llegando tarde. Porque la ACV es la consecuencia de no haberte cuidado antes. Sí. ¿Sí? Es una consecuencia. Y hay pacientes que tienen más de una ACV. Entonces a mí me llama la atención el paciente que viene con 2 o 3 ACV, ¿no? Y te dice, en el 2015 tuve uno, después tuve otro, ahora tengo otro. Entonces digo, ¿hasta cuándo seguir lastimando tu cerebro? No lo estás viendo, pero lo estás lastimando. Entonces yo lo que hago es mostrarle las tomografías y las resonancias que les pido y le digo, bueno, mira, acá tenés tu ACV. Esto es una marca que no se te va a ir. Esto es un espacio de cerebro que se murió. Estos son neuronas que no se van a regenerar, ¿no? Como para tomar un poquito de conciencia. Y yo creo que los ACV son ese gran aprendizaje que nosotros deberíamos transmitir al paciente y que cuesta muchísimo, muchísimo, pero no se toma mucha conciencia, la verdad. Claro. ¿Y por qué se puede llegar a esta instancia? ¿Cuáles pueden ser los factores de una ACV? Y preguntarte, te hago un 2 por 1. A ver. ¿Cuáles son los factores que pueden llevar a una ACV? Y también se puede, digamos, ¿se puede intervenir? ¿Se puede operar una ACV o no? Bien. Factores para ACV. Mirá, tenemos 2 tipos de ACV. El ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico básicamente es cuando una arteria de la cabeza se te tapa, como si fuera una manguera que se tapa y no está llegando flujo sanguíneo al cerebro. ¿Por qué ocurre el ACV isquémico? Principalmente por una arritmia cardíaca que determina que tu corazón esté latiendo mal, ¿sí? Y se desprende un trombo hacia la cabeza. Eso tapa una arteria y ahí está el ACV isquémico. Para lo que es ACV isquémico, que por suerte es el más frecuente, y digo por suerte porque el hemorrágico es bastante letal, Claro. para el ACV isquémico se puede hacer una terapia de trombolíticos, que es una droga que se da cuando uno llega a la guardia, y el ACV isquémico no se opera, es decir, uno no abre esa arteria para sacar ese coágulo. Uno lo deja a libre evolución y ve cómo va el paciente. Sí se dan muchas medidas farmacológicas, eso sí.
Y para lo que es el ACV hemorrágico, el factor más frecuente es la hipertensión, ¿sí? El paciente que tiene ACV hemorrágico suele tener presiones muy altas y se rompe un vaso, no se tapa, se rompe un vaso, hay un derrame de sangre en la cabeza, que es muy importante, y en ese caso muchas veces sí se opera, ¿sí? Muchas veces sí. Muchas veces el paciente tiene la suerte de que el derrame es pequeño y se espera, pero Claro. muchas veces son derrames gigantes que ponen en compromiso la vida y hay que operarlos. Ahí se llega, Sí. digamos, a la operación. Sí, No es como para... ¿Por qué? Porque esto es frecuente. sí, muy, No muy. Es frecuente, o sea, por ahí son cuestiones que no tocamos muy a menudo, pero hemos conocido un montón de personas que han sufrido una ACV. Sí. En algunos casos, como estás planteando, Giselle, lamentablemente no se ha podido revertir, en otros casos sí. Sí, Y hoy vemos una, de a poquito, con una recuperación, una rehabilitación, que han retomado su estilo, su calidad de sí, vida. por supuesto. ¿Sí? Todo Por un proceso, supuesto. obviamente. Lógico. Todo un proceso. Pero bueno, hay que cuidar un poco más el cerebro. el cerebro entonces. Bueno, la verdad que como preguntas hay un montón de preguntas como Sí. para seguir haciendo. Hasta podríamos tener una segunda consulta contigo porque estaría bueno también tocar un poco el tema del verano y de este cuidado, ¿no? Sí. Fundamentalmente, principalmente. Pero bueno, me gustaría como para cerrar, digamos, recordarle a la gente dónde te puede encontrar, como para, bueno, ampliar todos estos temas, ¿no? Digo, porque por ahí nosotros tocamos acá así a grandes rasgos, muy Sí. escueto, pero bueno, por ahí se precisa de una información mayor. Ujú. Bueno, ¿En el hospital estás atendiendo en consultorio también? en el hospital yo atiendo en consultorio también los días lunes. Y si no, en forma privada en el Centro Médico Santa María, en la calle Ayacucho 44. Ahí hacemos las consultas, estoy 2 veces a la semana. Y la verdad es que les agradezco de paso a los pacientes y a la gente que me visita, que gracias a Dios es bastante. Tengo un buen trabajo, me gusta mi trabajo, lo hago con ganas. Así que bueno, yo los espero cuando quieran. Bueno, a veces por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Pero en tu caso y tantos otros profesionales, digo, me refiero a que tenemos cubierto acá en Chivilcoy la mayoría de las especialidades. Sí, sí, vos Con sabés. nuestros profesionales. Sí. Cuando otros tenías que salir a buscar afuera, ¿no? Sí, eso es una gran ventaja porque la neurocirugía es una especialidad de alta complejidad y poder tener 2 neurocirujanos en una ciudad de casi 100.000 habitantes es un muy buen número. Tener especialidades de alta complejidad es algo que está muy bueno. Y como vos decís, siendo chivilcoyanos, es un honor para nosotros habernos ido a estudiar y elegir volver. Claro. Es Sí. algo que es muy lindo trabajar acá. ¿Eso lo tenías decidido ya en algún momento cuando fuiste a estudiar? ¿O cómo se dio el volver a...? Mira, cuando yo me fui a estudiar, uno se marea un poco en Capital. Yo estudié en la UBA, uno se marea un poco porque uno, cuando es más chico, prioriza mucho esto de yo quiero estar a los mejores centros y me quiero ir a vivir afuera y toda esta cuestión. Y cuando uno después es más grande y va madurando la carrera, pone en la balanza también cuestiones personales. A mí me tiró mucho la cuestión personal. Yo hice mi especialidad en la ciudad de Bahía Blanca. Estudié en la UBA, después hice mi especialidad allá, son 600 kilómetros de Chivilcoy, y durante todo este trayecto, que son 14 años de estudio, desde que uno se va a estudiar hasta que uno vuelve de estudiar, y 14 años, créeme, Edu, que adelantando materias, pero son muchos años, son muchos años, son 5 años de especialidad, entonces es Claro. mucho, ¿no? Y bueno, durante todos esos años estuve acompañada por quien hoy es mi marido. Así que mi novio en ese momento, estaba esperándome acá. Entonces digo, bueno, hay que volver. Hay que volver. Y volvimos y formamos la familia y todo lo que uno, Había que volver necesita. al pago, entonces. Sí. Está bien. Mejor así para nosotros, digo, porque tenemos la especialidad cubierta también, ¿no? En este caso. Bueno, la última que te hago, Sí. Giselle, y cierro con esto, ¿no? Cuando empezamos otra vez con el dolor de cabeza, que Sí. tenemos la migraña, el dolor de cabeza, que tenemos, que ya no soportamos, digo, bueno, ahí con el llamado de atención. Otra vez Sí. con el llamado de atención, sí, que no es una cosa, ya cuando no es una cuestión pasajera. Bien, Porque a veces puede ser por el momento. sí, Alguna mala noticia, volvemos al estrés laboral, pero en otros casos ya es persistente, Sí. ¿no? Ahí ya cuando Sí. es persistente, sí, la hay que cosa consultar, cambia. hay Sí. que consultar. Mira, nosotros le llamamos banderas rojas a eso, ¿sí? ¿Cuáles son las banderas rojas en dolor de cabeza? Bueno, mira, un dolor de cabeza que sea atípico. ¿Atípico para quién? Para vos que consultás, porque tal vez vos convivís con dolor de cabeza, pero hay gente que dice,
me llamó la atención porque yo nunca tuve dolor de cabeza y hace 3 días que sí tengo dolor de cabeza. Eso es un dolor atípico, ¿sí? Claro. El dolor que sea atípico, un dolor de cabeza que aparezca y que no cede con analgésicos comunes. El dolor de cabeza que no te deja dormir a la noche, ¿sí? Ese dolor que te despierta a la noche, guarda con ese dolor. Si se acompaña de vómitos, a ver, la migraña se acompaña de vómitos, ¿no? Y acá empieza un poco la confusión. Pero digo, vómitos incoercibles, esos vómitos que vos tomaste algún Reliberán, alguna cosa y no se te pasa. El dolor de cabeza que se acompaña también de algún tipo de temblor, de pérdida de conciencia. Todo eso requiere que vos consultes ya a urgencia, ya. Y si no te sucede eso y tenés miedo con tu dolor de cabeza, también consultá. Porque de última somos nosotros los que te vamos a decir, quédate tranquilo, es una migraña, quédate tranquilo, es una cefalea tensional. Pero no lo subestimes. Eso es lo que voy. No subestimemos los dolores de cabeza. Porque tengo gente que vive con dolor de cabeza y te dice, y bueno, yo ya convivo con el dolor de cabeza. Bueno, cuidado con eso. Sí. Eso no es normal. No normalicemos eso. Exacto. Bien, como para tenerlo en cuenta. Prevención. Sí, prevención. Fundamentalmente. Muchas gracias por haber venido. Bueno, Muy gracias amable. a vos. Nos queda una segunda parte todavía, porque podemos tocar unos cuantos otros temas también. Gracias, Giselle, por venir. Bueno, gracias. Giselle Becaglia con nosotros aquí en la mañana del centro. Vamos a hacer una tanda, ¿sí?